Hola, muy buenos días. Nos encontramos hoy, jueves 23 de junio del año 2022, en nuestro programa en vivo, Mundo Laboral MX, un espacio que es posible gracias a todos ustedes que nos siguen, así como a IMEFI TV, un canal que nos permite poder estar al tanto de todas las novedades que se dan, no solamente en el mundo del derecho laboral, sino en todos los aspectos contables que últimamente han estado en la boca de todos. Es importante considerar algunos aspectos significativos de este programa. Al parecer, lo ubicamos principalmente por la parte de todo aquello que afecta directamente a los aspectos laborales. Pero, como ustedes habrán notado, si han sido fieles seguidores de esta transmisión, también tocamos aspectos que al parecer pudieran ser tangenciales o indirectos, sin embargo, también tienen su impacto significativo dentro del mundo del derecho laboral. El caso es el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque si bien tenemos conocimiento dadas nuestras actividades comerciales, académicas y demás, que el derecho de acceso a la información y la transparencia desde el aspecto gubernamental pudieran ser temas ajenos al mundo laboral particular que se entiende en el ámbito público, debemos considerar que hay relaciones significativas que derivan principalmente de la aplicación de las leyes en nuestro país que van a incidir significativamente dentro de lo que sería el mundo derecho del trabajo y ahora en específico del tratamiento de datos personales. Pongamos en contexto. Tenemos que el artículo sexto constitucional está dividido en partes significativas, pero me quiero enfocar a la parte del acceso a la información pública y la protección de datos personales. Si bien este artículo se traduce en un principio de su concepción original del constituyente del 17, como el derecho de acceso, el derecho a la información será garantizado por el Estado, déjenme decirles que pasaron muchísimos años para que pudiéramos hablar claramente del derecho de acceso a la información y una parte que se especializó muy significativamente, la protección de datos personales. En ese sentido, se constituyó a principios de este siglo, ya les estoy hablando de hace muchísimos años, un instituto que todos ustedes conocen, que en principio se denominó IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en el cual tuve el honor y gusto de iniciar con este instituto en su momento, y me llamaron la atención la generación o concepción de este nuevo derecho. Sin embargo, ya que estamos en la parte de los privados, apoyándolos a ustedes y a las empresas, micro, pequeñas, medianas, consultores, pequeños comerciantes, con despachos de contadores y contadores en lo individual, así como abogados en ese sentido, surge una parte muy interesante que fue la protección de datos personales, en principio, en posesión del gobierno. Pero después, por extensión, se da esto como una necesidad real dentro del ámbito de los privados. Porque aquí hay que ser muy claros. Hay información que es muy valiosa. Tenemos la crisis de la infodemia, ¿verdad? Pero hay información que es muy valiosa. Y esta información es la concerniente a los datos personales. En principio, vamos a entender que un dato personal es toda información concerniente a una persona física que la vuelva identificable o bien que la identifique, expresados obviamente en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o cualquier otro tipo. Es decir, ¿tu imagen, tu foto es un dato personal? Sí. ¿Tu nombre es un dato personal? Claro. Tus actividades, lo que te definen, contador, abogado, comerciante, es un dato personal, por supuesto. Tu correo electrónico, tu cédula profesional, en su caso, tu número de seguro social, son datos personales que obviamente se convierten en información muy valiosa y como todo lo valioso, debe protegerse. En este sentido, vamos a ver que hay información tuya que está en posesión del gobierno y también hay información tuya que has dado a cualquier persona con la que has tenido en principio una relación de interacción, quedémonos por lo pronto comercial.
Esto es importante, estos datos, porque déjame decirte que cuando has ido a solicitar trabajo, cuando has comprado en su momento una de esas formas curriculares, una solicitud de empleo, y has puesto tus datos y los has compartido con el Departamento de Recursos Humanos de una empresa o Departamento de Capital Humano, has transmitido datos personales tuyos y probablemente hasta de tu familia, nombre de tu esposa, hijos en el caso, o demás, esposo, que ya están en posesión de una persona que no es autoridad. Y lo que quieres saber, aparte de que te vas a quedar con el empleo o no, es qué va a pasar con todos esos datos que acabas de llenar, una solicitud de empleo, y los dejas ahí a la confianza de a ver qué es lo que va a pasar. Y esto es una primera parte del ámbito del derecho al trabajo. Los datos que le vas a pedir como empresa, como despacho de contadores, abogados y demás, a un solicitante, bueno, tendrán que ser resguardados, pero estos muy probablemente cambien en el momento en que estarás firmando el contrato de trabajo, porque ya vienen datos más relevantes. Simplemente veamos la cláusula que debe contener todo contrato de trabajo, donde se señalen a los beneficiarios en caso de fallecimiento o desaparición. Esto, acuérdense que es una realidad que estamos viviendo en el país. Los niveles de violencia son significativamente altos. Nada nos protege de que nos pudiese acontecer una situación de alto riesgo. Y este dato, por ejemplo, donde tú señalas quiénes serían tus beneficiarios, es un dato que debe estar en un contrato y es un dato personal porque está reflejando, entre otras formas, entre otras cosas, tu intención. ¿Qué es lo que va a pasar cuando dejes de trabajar en la empresa? Eventualmente tendrás derecho a una pensión, una jubilación y todos esos datos que dejaste, por ejemplo, tus firmas, cuando todavía firmábamos los recibos de pago, tu participación en comisiones, verificaciones, inspecciones y demás, son datos que eventualmente deberán ser resguardados. Y en este sentido, hay una relación muy importante entre los titulares de la información, quiero pensar en ti, empleado, tanto de confianza como de base o sindicalizado, y las obligaciones que se establecen con el patrón, sea persona física o moral. Con esto, quiero decirte que vamos a tener no solamente un aviso de privacidad, vamos a tener muchos avisos de privacidad y esto es lo primero que quiero que nos quede perfectamente claro. Los avisos de privacidad deben estar enfocados principalmente a hacer un traje a la medida de las diferentes etapas que estás viviendo como empresa. No va a ser lo mismo una base de datos donde a tus clientes, para todos los efectos, que son la relación que estás estableciendo con ellos, una comercial, eventualmente encuestas de satisfacción, eventualmente aspectos que te podrían servir dentro de los aspectos mercadológicos o de tendencias, desarrollo de nuevos productos, que son datos importantes, que se refieren exclusivamente a la actividad comercial, a aquellos que vas a tener con tus empleados. Y esta es la razón de este programa al día de hoy. Por eso quiero hacerles esa invitación a que estén con nosotros para no perder algunos puntos que creo que pueden ser importantes. Aquí lo primero que les voy a decir es, debemos considerar que el aviso de privacidad, ya sea corto, simplificado, no es único. Ojo, es muy importante. Empresas, patrones, personas físicas, deben considerar que el tratamiento de los datos personales no solamente es para afuera, debe considerarse también para la gente con la que está colaborando contigo. Entonces, vámonos poco a poco con relación a este programa. Empezamos un poquito tarde, entonces vamos primero a dar algunos aspectos importantes de lo que sería esta parte del aviso de privacidad. Y para eso, como ustedes pueden ver en pantalla, tengo preparada una pequeña presentación con relación a esto. Bueno, ¿qué vamos a entender primero por un aviso de privacidad? Bueno, el aviso de privacidad es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato. Y cuando digo cualquier otro formato puede ser, por ejemplo,
Cuando tienes que acceder a un banco, por ejemplo, te hacen la invitación a que consultes el aviso de privacidad y te remiten en principio a lo que serían las páginas electrónicas de los propios bancos, pero podría darse el caso de que también pudiera ser en este medio. Quedado por el responsable que es puesto a disposición del titular, y aquí lo importante es distinguir que una figura es la del responsable de la información, el sujeto obligado, el particular obligado, y otra, el titular. Y el titular puede ser el cliente, el titular puede ser tu propio trabajador, tu propio empleado. Y este aviso se debe dar previo al tratamiento de tus datos personales. Es decir, ¿cuál es el tratamiento de mis datos personales? Vamos a darles con mayor detalle a qué nos referimos con esto del tratamiento. Pero uno de ellos es el acceder a tus datos. Y esto es muy importante porque nos va a permitir cumplir con el principio de información al cual estamos obligados todas las personas que tratamos datos personales. Entonces, esta es la primera parte, la definición general que podemos encontrar de un aviso de privacidad. Entonces, ¿cuáles son sus finalidades? Bueno, hablamos, del principio de información. Y dentro del principio de información, permítame compartirles que consiste en una obligación, en este caso, de informar al titular de los datos sobre la existencia y las características principales del tratamiento al que serán sometidos tus datos personales, con el fin de que se pueda ejercer sus derechos a la autodeterminación informativa, la privacidad y su protección. Este principio se materializa en la disposición del aviso de privacidad, en las modalidades que se establecen en los lineamientos específicos, que es el aviso integral, el simplificado y el corto. Entonces, aquí la autodeterminación informativa, vamos a referirnos específicamente a los famosos derechos ARCO, que ustedes han de haber escuchado en algún momento en materia de protección de datos personales. Los derechos ARCO es el acrónimo de 4 palabras, que son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales. Entonces, vamos a cortar en este primer momento, en esta primera instancia, para dar pie a que nuestro propio canal haga la difusión de algunos otros programas que de seguro son muy interesantes para ustedes, y en 2 minutos regresamos, si me lo permiten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Carlos Burgoa y bueno, pues les quiero invitar al curso que tendremos próximamente de defensa fiscal, y es un tema que, aunque trae como un nombre muy sencillo, la verdad es que lo que vamos a tratar son 2 aspectos: las facultades de las autoridades de gestión y las facultades de comprobación. Dicho en otras palabras, a la antigüita estábamos preparados para una auditoría, quizás esta nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica el SAT es más efectivo cobrando sin auditoría que con auditoría. ¿No me lo creen? Piensen en la cancelación de sellos, en las famosas listas del 69B. Y bueno, pues como eso, tantas cosas, y desde luego también puede suceder dentro de auditoría, ¿por qué no? Entonces vamos a tocar ambos extremos. Yo recuerdo una frase del fútbol que bien aplica para lo fiscal: la mejor defensa es el ataque. No quiere decir ir a ser imprudentes, sino al contrario, estar preparados y, lo más interesante, saber desde luego aplicar las leyes, porque todo mundo lo realiza de una manera tan empírica que nos acostumbramos a los vicios que vamos a platicar precisamente en este curso. Y la verdad es que ante todo pues están las reglas, porque no es lo que yo quiera ni lo que quiera el fisco, es lo que marca la ley. ¿Y qué marca la ley? Bueno, pues muchas veces nos olvida. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar en ese curso. Los invito para que podamos platicar, desde luego desarrollar dudas y, por qué no, resolver muchos de los puntos. Si ustedes gustan acudir, llévense todo lo que traen presente, desde luego ya va pagado con el boleto, así que no se apuren, la consulta va por cuenta de la misma capacitación, así que estaremos muy atentos. Recuerden, Defensa Fiscal, curso aquí en IMEFI. Ahí nos vemos.
Muchas gracias, qué bueno que siguen con nosotros. Aprecio mucho que en este tema de aviso de privacidad y protección de datos personales estén con nosotros. Comentábamos hace unos momentos con relación a lo que es el aviso de privacidad y que surge con la finalidad de dar cumplimiento al principio de información al que estamos obligados a aquellas personas que damos tratamiento de datos personales. ¿Y qué entendemos por ese tratamiento de datos personales? Bueno, el tratamiento es, en primer lugar, la obtención de los datos personales, el uso correspondiente, y aquí viene lo interesante, la divulgación o transferencia de los datos, que esta creo que es el punto más importante de bueno, todos son importantes, pero este es el punto más delicado que debemos considerar dentro de esta riqueza de información que tenemos, que constituyen los datos personales, en el enfoque que estamos dando en este programa, por lo pronto de nuestros empleados. Y el almacenamiento por cualquier tipo. Ya vimos que los avisos pueden ser eventualmente los datos personales, los podemos obtener de manera física o a través de cualquier otro medio, bueno, desde nuestros propios archiveros, el cuidado correspondiente, hasta las bases de datos que se vayan formando en este sentido. Ok, entonces continuamos para ver algunos aspectos relevantes del aviso de privacidad. Y lo primero que vamos a ver es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que yo como responsable de la información le diga al titular que tenga un aviso de privacidad? Bueno, pues este es, en principio, el aviso de quien avisa no es traidor. Y esto consiste en que a través del aviso de privacidad voy a delimitar cuáles son los alcances y las condiciones generales que en el tratamiento de los datos le voy a informar a sus titulares, para que ellos, en ejercicio de su autodeterminación informativa, puedan tomar decisiones correctas o informadas debidamente sobre el uso de sus datos personales y puedan mantener el control y disposición de ellos. Ojo, no importa que ya me los transmitiste, tú eres titular de esos derechos, de esos datos. En consecuencia, yo soy un mero poseedor, pero siguen siendo tuyos. Tú determinas eventualmente, esa es la determinación informativa, si me cancelas ya el uso de esos datos que me proporcionaste o si te opones a que yo los transmita. Por eso es muy importante esto, porque gracias al aviso de privacidad, este comentario de que quien avisa no es traidor, es el punto claro donde quiero establecer una relación clara, transparente y sobre todo que me permita fortalecer el nivel de confianza de los titulares y más en el ámbito de las relaciones de trabajo. Es obvio que el conducirnos con una política de honestidad, ser íntegros en ese sentido, en las relaciones que establecemos con nuestros trabajadores, con nuestros patrones eventualmente, es una relación que en principio debe ser a largo plazo. Por eso es que en materia laboral, las relaciones de trabajo, por regla general, son por tiempo indeterminado. Se construyen y la confianza se va ganando con el tiempo y esta es recíproca. Entonces, la idea de que yo como trabajador confío en que tú vas a usar los datos personales que te acabo de proporcionar, con el cuidado y tratamiento correspondiente, pues obviamente va a permitir que nuestros puentes de confianza sean sólidos. Esa es la finalidad del aviso de privacidad. Y obviamente en el ámbito de los clientes, que sería otra materia no de este programa, pues obviamente construye a esa reputación empresarial. Entonces, es un instrumento que, viéndolo por ambas vías, al interior, ad intra o ad extra o al exterior, pues es un instrumento que nos permite, gracias a lo que sería la protección de vida, construir puentes de confianza. Ok, ahora, ¿quiénes estamos obligados? Bueno, la ley no distingue si eres chico, grande, pequeño, con tecnología, sin tecnología, si eres rural, urbano, turístico, minero, no importa. Aquí nos dice la ley, su reglamento y los lineamientos generales, que todo responsable que trate datos personales, sin importar la actividad que realice o si se trata de una persona física o moral, requiere elaborar y poner a disposición su aviso de privacidad. Me queda claro que, y como muchos de los que nos siguen son emprendedores que trabajamos solos, por ejemplo, bueno, pues no voy a tener obviamente empleados y en consecuencia no estoy recabando datos de mis empleados. Pero sí estoy recabando datos
de mis clientes, probablemente yo también mis datos sean recabados por proveedores y demás, pero al fin y al cabo es una red en la que están transmitiendo información. Aquí es importante que esos datos personales queden debidamente salvaguardados. ¿Y quién deberá hacerlo? Toda persona física o moral. Vamos, yo, por ejemplo, pudiera pensar que si trabajo solo, tendría que tener la base de datos con relación a mis clientes. Y en este sentido, podría pensar tal vez en la prospectiva de alguna cartera de clientes que esté construyendo. Muy probablemente dentro de este mundo de clientes tenga altas y bajas. Puede ser que tenga un cliente por única ocasión o un cliente consuetudinario. Y en ese sentido, pues obviamente tendré que establecer una base de datos diciéndole clara, sencillamente, a la persona con la que tengo datos, voy a recabarlos, voy a tratarlos, voy a custodiarlos y voy a tener el mayor cuidado con los mismos. Entonces, es donde tenemos que hablar del aviso de privacidad para cualquiera. Grandes empresas, pequeñas empresas, microempresarios, profesionales independientes, estamos obligados a tener nuestro aviso de privacidad. Ahora, ¿qué vamos a entender por datos personales? Y aquí es donde queda perfectamente claro, dentro de lo que sería la normatividad, que en principio un dato personal es cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. El primer dato que podemos encontrar es el nombre, por ejemplo, la imagen. Entonces, tenemos ahí datos específicos, pero con mayor detalle o cuidado debemos considerar todos aquellos datos personales sensibles. Son aquellos datos que afecten la esfera más íntima de su titular o bien cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En el particular, son sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como, de manera, esto es enunciativa, pueden ser más, obviamente, el origen racial o étnico, ¿sí? El estado de salud presente y futuro, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, aspecto específicamente indicado en nuestro programa, la afiliación sindical, las opiniones políticas y la preferencia sexual. Ojo, no estoy diciendo que no se transmitan o no se recopilen. Simplemente son datos que tienen un tratamiento singular precisamente por su carácter de sensibilidad. ¿Ok? Entonces, muy importante tener claro qué es este tipo de información. Pero, como les comento, la preferencia sexual, las opiniones políticas, la diferenciación sindical, son elementos que eventualmente no son limitativos. Lo importante es que la indebida utilización pueda dar origen a una discriminación o riesgo grave para este. Ejemplo, imagínense una solicitud de empleo, eventualmente, donde se refiera a un tipo de discapacidad. Se tiene que proporcionar, por supuesto. Estamos hablando de generación de confianza. Sí, pero debemos nosotros que estamos recibiendo la información de esos datos personales, tener sumo cuidado en su tratamiento. ¿Sale? Igual le estaríamos hablando de las opiniones políticas. Sí, claro. Eventualmente esto no nos afecta de ninguna manera en la contratación de persona alguna, o bien que se mantenga trabajando con nosotros. Sin embargo, así como en este país el voto es libre, directo y secreto, bueno, en materia de datos personales sensibles, pues eventualmente, si yo soy encargado de recursos humanos, no tengo que estar divulgando a ninguna persona cuál es la preferencia partidista, filosófica, moral de cualquiera de mis trabajadores. Entonces, para que nos quede claro que los datos confidenciales, los datos sensibles tienen esta característica y particularidad en su tratamiento. Ahora, se puede tener un aviso único y esta pregunta que hemos tenido muchas veces en la consultoría, el tiempo nos ha dado la razón al considerar que no debe ser un aviso único. O sea, nosotros no recomendaríamos que estuviera un aviso único por esta particularidad de condiciones que hablamos al inicio del programa.
de manera específica. No es lo mismo la proyección que tenemos hacia nuestros clientes. Entonces, ahí tenemos un aviso de privacidad específico para esas relaciones comerciales. También debemos considerar, como mencionaba en un principio, que la vida de un trabajador dentro de una empresa o con un patrón debe considerar las partes donde está como aspirante, eventualmente solicitante, contratado, la vida que se le está dando dentro de la propia empresa y también considerar cuando sale. Al fin y al cabo, vamos a pensar una persona que cumplió una vida activa dentro de la empresa, eventualmente fallece y aparecen beneficiarios económicos por ahí. El mundo del espectáculo ha sido prolijo en algunos aspectos en este sentido. Aparecen hijos por ahí. Entonces, hay datos que deben considerarse todavía en este sentido, ¿no? Entonces, hablar de un aviso único no es recomendable. Insistiría sobre la necesaria realizar. ¿Hay excepciones para no dar aviso de privacidad? Sí, no es necesario en estos 4 casos que vamos a dar. 1, cuando obtenga los datos personales de forma indirecta y estos se encuentren destinados a fines históricos, estadísticos o científicos. Un registro, por ejemplo, de visitantes a un parque de atracciones. Eventualmente, si estos pertenecen de forma estadística a una cámara de la industria turística en el estado de Quintana Roo, por ejemplo, bueno, ya no tengo yo que estar buscando que voy a tratar estos datos y que de alguna manera tengo cierta autorización para su tratamiento, estar buscando a los que dieron la información. Entonces, este es un dato importante que ya no tengo que dar un aviso de privacidad. Luego, cuando recabe información de personas morales, es decir, voy a hablar de marcas, voy a hablar de Romero Consultoría, por ejemplo, voy a hablar de Burgoa Toledo, voy a hablar de IMEFI TV, diferentes empresas. Bueno, pues en principio, no olvidemos que hay personas jurídicas o personas morales y personas físicas. Los datos personales en principio serían de personas físicas, personas en el estricto sentido de la palabra. Las personas jurídicas, las personas morales no tendrían datos personales. Entonces, pues ahí no aplicaría esta. Yo tengo que estar informando a IMEFI TV de los datos personales que obtenga porque pues, en principio no va a haber datos personales. Ok. Otro punto, cuando obtenga datos personales de personas físicas en su calidad de comerciantes y profesionistas, por ejemplo, de proveedores. Aquí pudiera darse muchos casos. Puede darse cuando todavía los viejitos como yo estamos eventualmente habituados a ocupar una sección de color amarillo para obtener información. Bueno, tal vez hacer cotizaciones, diferentes aspectos, revisando lo que aparece en los periódicos, por ejemplo, los avisos oportunos y demás. Bueno, pues no tengo que estar dando, si establezco una relación con alguno de ellos, mandándole el aviso de privacidad directamente, no. Entonces, ahí es una excepción que nos marca la ley. Y finalmente, fíjense que esto es importante. Cuando se obtienen datos con fines de representación de personas físicas que prestan sus servicios a otras personas físicas o morales, por ejemplo, el nombre completo, el puesto, domicilio físico, correo electrónico, teléfonos y número de fax. Ojo, las famosas tarjetas de presentación, que ya han cambiado mucho, ya todavía tenemos románticamente nuestras tarjetas con un tamaño específico y que entregamos, ¿no? Pero pues ya también los celulares nos permiten tener estas tarjetas de presentación dentro de los mismos y son estos datos que damos. O sea, si yo obtengo, por ejemplo, vamos a pensar en una reunión de la barra de abogados, no sé, en una reunión de capacitación de ventas y y hacemos toda esta función de networking, por ejemplo, y vamos a dar nuestros datos, nuestras tarjetas por aquí, por allá. Yo no tengo que estarle diciendo, oye, regálame tu tarjeta y te doy un aviso de privacidad de los datos que voy a manejar, que me estás proporcionando dentro de tu tarjeta de presentación que me acabas de compartir. Entonces, valga la aclaración de cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, en estos casos no estoy obligado a dar un aviso de privacidad. Ahora,
¿Qué es lo recomendable dentro de nuestros avisos de privacidad? Bueno, lo que debemos considerar es que debe ser de manera, con una estructura sencilla, un diseño sencillo, con la información necesaria y un lenguaje claro y comprensible. O sea, ¿qué es y qué voy a hacer? ¿No? Hay puntos que deberán corregirse, por ejemplo, esas frases que de cajón, y muchos abogados tenemos ese problema todavía, ese chip, de manera enunciativa más no limitativa. Creo que lo acabo de comentar inclusive hace unos momentos, pero bueno, eso que esté plasmado dentro de un aviso de privacidad, pues obviamente no le da tranquilidad ni certeza a la persona que nos está proporcionando sus datos. Ahora, redactar el aviso de privacidad en función del perfil de los titulares o público a quien va dirigido. Ojo, esto es muy importante, hablando de los trajes a la medida. Y con relación a esto, debemos considerar que aquí hay una primera distinción. No es el aviso de privacidad de mis clientes el que van a llenar los trabajadores. Son diferentes. Entonces, muy probablemente en el caso de trabajadores tendré que considerar muy probablemente aspectos específicos del perfil de cada uno de ellos. Ahora, y lo último, pues que no induzca al error. Muchas veces podemos ahí ver que hay avisos de privacidad que como que nos limitan, ¿no? O sea, he visto avisos de privacidad donde me dicen, deme usted todos sus datos y después me manda un correo a tal persona para que entonces procedamos a hacer su cancelación o su oposición. Entonces, es una trampa. Obviamente, evitemos estos problemas que se nos presentan constantemente. Ahora, modalidades, muy rápidamente, estamos hablando de que tenemos tres tipos de avisos de privacidad. En principio debe ser único, considerando estos aspectos. Puede ser integral, puede ser simplificado o bien puede ser corto. Ahora, el integral es el que recomendaría en lo particular cuando se trate de la información que los solicitantes de trabajo, los trabajadores firmando contrato y eventualmente cuando estén retirándose de la empresa, se recabe directamente, directa y personal, con la presencia física. El simplificado eventualmente pudiera darse con su intervención directa, por ejemplo, cuando yo estoy pidiendo datos personales a través de vía telefónica o en un formulario de internet que tenga certeza de que la persona que está llenando los datos es ya sea firma electrónica, por ejemplo, u otro medio de convicción. Últimamente, por ejemplo, hemos visto que muchas entrevistas de trabajo ya se hacen vía medios electrónicos. He sabido de entrevistas por Zoom, donde al candidato eventualmente se le hace una serie de preguntas, una serie de datos. Bueno, podríamos, al momento de que vamos a iniciar esa entrevista por Zoom, poder utilizar el aviso de privacidad simplificado que nos va a poder dar un margen de certeza de que la persona con la que estamos entendiendo esta entrevista de trabajo, él está consciente de que estoy accediendo a su imagen, a su voz, a datos específicos y que estoy comprometiéndome a custodiarlos. Y el corto, bueno, pudiera ser cuando son el espacio de comunicación es limitado. Por ejemplo, pudiera estar dentro de lo que sería un correo electrónico, por ejemplo, pues ahí poner el aviso de privacidad corto. Entonces, podemos ver que ya aplicando eso a la materia, tenemos aspectos importantes de sus modalidades. Ya casi vamos a acabar. Ah, no, ya acabamos, de hecho. Bueno, entonces, sé que hay muchas dudas con relación a los avisos de privacidad, pero la intención del programa de hoy fue precisamente que tuviéramos la certeza de que los avisos de privacidad y la protección de datos no deben ser de manera homogénea o contar con un solo aviso para todas las relaciones que como patrones establecemos. Muy probablemente deberíamos hacer una revisión de las personas que nos están auxiliando, en específico recursos humanos, o como pasa generalmente, que a nuestro pobre contador le estamos encargando todo y ahora también le vamos a encargar los avisos de privacidad. Y aquí es importante considerar para poder tener perfectamente claro que los avisos de privacidad pudieran ser eventualmente desarrollados con el auxilio, y aquí voy a dar un autogol para todas aquellas personas que lucran
en términos generales, la propia página del órgano garante nacional, es decir, del INAI, nos permite acceder a una aplicación es el autogenerador de avisos de privacidad. Tenemos que tener obviamente elementos previos, como saber para dónde vamos, qué queremos hacer, nuestro público, lo que acabamos de comentar en estos momentos. Y pudiéramos hacer nuestros avisos de privacidad a la medida, en la medida en que vamos considerando obviamente las necesidades o las etapas. En el ámbito laboral, se los he comentado, serían estas etapas específicas, pero no son las únicas. Ustedes, en atención a sus propias necesidades, pueden desarrollar mayores o menores trajes a la medida. Y con esto llegamos ya al fin del programa del día de hoy. Sé que hay muchos puntos que se pudieran compartir, pero para eso estamos a sus órdenes, ya sea directamente con celular, ahí están mis datos, o bien pudiera ser que también acudan a IMEFI TV, donde ahí con todo gusto podemos dar el apoyo que ustedes requieran con las condiciones correspondientes. Ok, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Me despido, les deseo que tengan un excelente cierre de semana y mis mejores deseos para el inicio de la que viene. No se olviden, Mundo Laboral MX, un espacio de IMEFI TV para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.